Bueno, muy buenas noches, mis queridos estudiantes. Muchas gracias y bienvenidos a una nueva sesión de B-Learning de la unidad 2 del curso de Pensamiento Lógico Matemático. Quien les habla, Nevardo Alonso Ayala Rojas, tutor de la zona Centro-Oriente. La directora de nuestro curso, la ingeniera Carolina Castaño Gutiérrez. Y en la noche de hoy vamos a hablar sobre la unidad 2, aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas. Bueno, esta noche vamos a hablar sobre cuantificadores, precisamente. Vamos a hablar sobre qué es una proposición categórica. Vamos a identificar la simbología y los diagramas para las proposiciones categóricas. También vamos a ver qué es una proposición contraria, contradictoria, subcontraria. Y vamos a tener un reconocimiento de qué es un razonamiento deductivo e inductivo. Entonces, ¿qué es un cuantificador? Un cuantificador simplemente es una expresión que nosotros tenemos para determinar una cantidad dentro de una proposición. Esa cantidad o ese cuantificador, ¿a qué hace referencia? Podemos usar las siguientes, las que tenemos aquí entre este corchete. ¿Cómo cuáles? Esta que dice todos, algunos, ninguno, no todos, solo uno, existe por lo menos un o uno y algún o alguno. Estos son los cuantificadores, los más utilizados, los más reconocidos dentro del ámbito de la lógica y dentro de la jerga común, más que todo. ¿Cómo se estaría utilizando un cuantificador? Aquí tenemos un ejemplo. Nos dice, todos los lados de un cuadrado tienen la misma medida. ¿Qué nos están diciendo aquí? Que absolutamente todos ¿quiénes? Todo cuadrado. ¿Qué tiene todo cuadrado? Pues que sus lados tienen la misma medida. Cuando hablamos de todos, es porque me habla de absolutamente todos, universalmente todo cuadrado tiene los lados con la misma medida. Bueno, ese es un cuantificador de cantidad. También tenemos otro cuantificador que me dice, por ejemplo, en el ejemplo 2, valga la redundancia, algunos ciclistas colombianos han participado en el Giro de Italia. ¿Quiénes? Algunos. ¿Listo? Ese cuantificador algunos, voy a apagar la cámara para que no se nos acabe de pronto el canal. Ese cuantificador algunos me indica que no son todos, ¿sí? Que algunos ciclistas son los que han participado en esa vuelta, en esa prueba de ciclismo que se desarrolla en Europa. Bueno, ¿cómo podemos identificar los cuantificadores? Nosotros tenemos dos formas de identificarlo. Uno es el cuantificador universal. Cuando hablamos de cuantificadores universales, vamos a identificarlo por medio de este símbolo, una A invertida, ¿sí? Una A invertida. Cuando estén desarrollando sus trabajos, les recomiendo que la busquemos en Word. En Word está, pero no vayan a poner la A y entre paréntesis invertida, ¿no? Eso sería algo no presentable, no bien visto por parte de un estudiante. Entonces, ese símbolo me va a identificar el cuantificador universal. El cuantificador existencial o particular lo vamos a identificar por medio de esta E volteada. ¿Okay? También la tiene Word, se la recomiendo. Solo hay que buscarla, nos demoramos un poquito, pero está ahí en Word para poderla utilizar en el desarrollo de nuestros ejercicios. ¿Cómo hacemos para identificar un cuantificador afirmativo? Pues lo mismo, simplemente un cuantificador afirmativo será con su símbolo y un cuantificador negativo, universal negativo, pues simplemente le vamos a agregar el símbolo de negación, ya lo conocemos cuando lo vimos en la unidad número 1 de tablas de verdad, de la negación, ¿sí? Simplemente se le va a acompañar por el símbolo de la negación y nos quedará un universal negativo. Esto es simplemente información, en realidad no se utiliza, pero es solo información. Existe el existencial afirmativo, pues también va a ser con la letra E volteada. Y el existencial negativo
Va a ser con la misma E, pero agregándole, observen, el símbolo de la negación. Agregándole ese símbolo ya vamos a identificar y a decir que ese es el cuantificador universal negativo o el existencial negativo. ¿Cómo vamos a poder identificar y poder ejecutar o trabajar con estos cuantificadores? Fácil. Entonces, ya sabemos que el cuantificador universal es una proposición que es verdadera para todos los X del universo, para todos los sujetos que existen en ese universo. Queda confuso, pero miremos los ejemplos. Aquí tenemos la primera. Nos dice, todas las frutas son dulces. Ah, bueno, entonces cuando hablamos del X en el universo, hablamos de que todas, absolutamente todas, ¿quiénes? Las frutas que tienen, pues que son dulces. ¿Eh? Cuando encontremos todas son, estas dos palabritas son muy importantes, ya vamos a identificar que es un universal afirmativo. Universal, ¿por qué? Porque ya tenemos el cuantificador que es todas, y afirmativo, ¿por qué? Porque el verbo me lo está diciendo en presente y afirmativamente. ¿Listo? Entonces ahí simplemente encontramos que es universal afirmativo. Lo mismo sucederá cuando es un universal negativo. Pero fíjense que aquí cuando hablamos de universal negativo ya me involucra una sola palabrita. Ninguna. La palabra ninguna es un cuantificador que automáticamente me va a decir que es un universal negativo. ¿Listo? Ténganlo en cuenta, en caso que tengan que utilizarlo allá. Entonces, el cuantificador ninguna lo voy a identificar automáticamente como un universal negativo. Ahí no hay pierde. Ahora, ¿cómo voy a utilizar esto? ¿Cómo lo puedo transcribir para mis ejercicios? Bueno, vamos a conocer la forma de cómo podemos utilizarlo. Lo simbolizamos de la siguiente forma en lenguaje formal. Para el primer ejemplo, vamos a utilizar el de todas las frutas. ¿Sí? Perdón. Para todas las frutas, vamos a simbolizarlo de la siguiente forma. Estamos hablando de un universal afirmativo. Entonces, el universal afirmativo será la A. Ya sabemos que esa A me va a decir para todo. ¿Sí? Entonces, universal afirmativo será igual a ¿qué? Para todo X que pertenece a un universal de un DX. Uy, uno queda como perdido viendo todo eso. Pero, ¿cómo se va a desglosar esto? Fácil, mire. El cuantificador para todo, ¿sí? Este cuantificador me va a representar las palabras para todo. Esta X que está aquí, pero borro mi tablero para que se pueda ver mejor. Y desglosamos cada uno de estos. La X que está aquí, esta X, me va a hacer referencia, ojo, a un sujeto. En este caso, el sujeto será una fruta. ¿Sí? Entonces, para toda fruta, ya sabemos que la X me va a representar una fruta que pertenece a un universal. ¿Cuál es el universal? Pues el universal de las frutas, ¿cierto? Universal de las frutas, que pertenecen a un universal de un DX. Esta D me va a representar la palabra dulces. ¿Y la X qué me va a representar? La misma palabrita que habíamos dicho de fruta. Entonces, ¿cómo me quedaría? Para toda X, para toda fruta X, para cualquier fruta X, para toda fruta X que pertenece a un universal de frutas, esas son dulces las frutas. En este sentido, ¿no? Pero si le ponemos al derecho, entonces decimos, para todo X, para toda fruta X que pertenece a un universal, esa X o esas frutas son dulces. ¿Listo? Esa es la forma de comprender esta representación en lenguaje formal. ¿Qué quiere decir? Pues lo mismo, mire. Para todo X se cumple un DX, que para todo X tiene que cumplirse un DX. ¿Y cómo voy a utilizar el universal negativo? ¿Cómo lo voy a representar simbólicamente? Pues lo mismo, pero simplemente ya le voy a agregar el símbolo de la negación, miren.
¿sí? Entonces, vamos a decir, para todo X, es decir, para toda fruta X, para cualquier fruta, para toda fruta X, que pertenece a un universal. ¿Al universal de quién? De las frutas. Esas frutas no son dulces, no son dulces, no son dulces. ¿Listo? Entonces, para todo X no se cumple un dx. ¿Listo? Entonces, esa es la forma de interpretar estos cuantificadores en lenguaje formal. Entonces, nuevamente, les recuerdo, cuando es universal afirmativo, decimos para todo X, ¿qué es la X? La fruta, ¿no? El sujeto. Para toda fruta que pertenece a un universal. ¿Cuál es el universal? El universal de las frutas. Esas frutas son dulces. ¿Listo? Esas frutas son dulces. ¿Qué más decir? Para todo X se cumple un de X. Y lo mismo para el universal negativo. Recordemos, para todo X, ¿qué es la X? La fruta. Para toda fruta que pertenece a un universal, esas frutas no son dulces. Ese es el universal negativo en lenguaje formal. Ahora, tenemos una forma más sencilla de poderlo transcribir y de la cual podemos escribirlo en nuestros trabajos para que nos sea válido. En el caso del ejemplo de las frutas, puedo escribirlo de la siguiente forma. Aparte de las dos que ya vimos, ¿sí? Puedo escribirla. Todas las frutas X, tal que X son dulces. Pero esto tengo que traducirlo en lenguaje formal y me quedará para todo X que pertenece a un universal, esa X es dulce. Esto, de esta forma, yo lo puedo escribir en mi trabajo y me lo pueden valer, me lo van a valer, porque es exactamente lo mismo. O si lo quieren escribir de esta forma, pues sería espectacular poder encontrar esa definición allá. Bueno, observen que no es difícil la traducción y poder interpretar ese lenguaje, pero lo podemos escribir de las dos formas posibles en el lenguaje simbólico. Ahora, lo mismo cuando hablamos del universal negativo. Todas las frutas X, tal que esas X no es dulce, tal que esa X no es dulce. Entonces, también tengo que traducir. Si escribo esto que tengo aquí, tengo que transcribirlo al lenguaje formal para que quede válido el punto en el trabajo. Entonces decimos, para todo X que pertenece a un universal, esa X no es dulce. Recuerden que si es universal, tengo que agregarle la palabrita no. ¿No? Entonces, creo que por este lado no hay pierde. ¿Quedó entendido esta partecita del tema? ¿Sí queda entendido? Buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. En la universal afirmativa se puede colocar cualquier letra aparte de la A, la X y la E. O sea, acá, por ejemplo, en la U y la D, esas letras las colocaron o esas tocas a colocarlas como. Bueno, en el caso del universal afirmativo, esta es obligatoria. Esta también es obligatoria. Si no quiero utilizar la X, puedo utilizar cualquier otra letra. Esta es obligatoria. Esta también es obligatoria porque es un universal. Esta D, ya lo habíamos dicho, que es la representación de la palabra dulces, que es el predicado de la oración, y la X que sea la misma que utilizó aquí antes. ¿Listo? Si quiero utilizar la X, si quiero utilizar la Y, cualquiera. De resto, todas son las mismas. ¿Sí, Patricia? Muchísimas gracias. Con Luisa. todo gusto. Bueno, muy bien, excelente. Me alegra que pregunten esas cositas para que quede claro. Entonces, Buenas eso es... noches, Buenas profe. noches, señora. Profe, una pregunta. En el, espérate. Acá. En el universal negativo, ¿por qué no se pone, digamos, todas las frutas X tal que X no son, perdón, no es dulce, o sea, no iría el mismo son de arriba, no son dulces? No son dulces.
Sí, Pues o sí, sea, porque sí puede ser, o sea, sí, o sí. es porque no es dulce, o no, o porque no son dulces. No, usted lo ¿Sí? puede Puede. poner. Sí, sí, claro. Es Ah, que ok. lo puede poner. Todas Ah, las frutas X tal que X no son dulces. Sí, si está hablando en sí, plural. O si está hablando de una exactamente. fruta específicamente, pues toda fruta tal que X no es Ah, dulce. ok. ¿Sí? Si Ah, habla ok. de frutas, habla de Es dulces. plural. Si Sí, habla de señor. frutas, habla de Sí, dulces. Si habla de fruta, habla de dulce. ¿Sí? ¿Sí? sí, Dependiendo señor. del, Ah, si es bueno. particular o singular lo que está utilizando. No Sí, hay sí es problema por ese singular o lado. plural. Correcto. Ah, bueno, pues vale. Gracias. Con todo gusto, sí, señora. Bueno, correcto. Muy bien, Fabiola. Así termina en ese. Muy bien. Bien, perfecto. Me alegra que preguntes. Eso está muy bien. Porque esas preguntitas son de las que nos salen a veces y quedamos confundidos porque no logramos descifrar qué es lo que vamos a hacer. Bueno, esto es en cuanto a los universales. Ahora, ¿qué pasa con los existenciales? Con los cuantificadores existenciales. Lo mismo, va a suceder exactamente lo mismo, solamente que ya sabemos que el existencial, el cuantificador existencial, es donde existe un elemento X, existe un X. Ejemplo, algunos estudiantes se matricularon en el periodo 1601. ¿Cómo voy a identificar que es existencial afirmativo? Pues fácil, existencial, porque aquí el cuantificador ya me está diciendo que son algunos. ¿Sí? Fíjense lo fácil. Entonces, existencial, bueno, son algunos. Afirmativo, ¿por qué? Porque el verbo también está en afirmativo. ¿Sí? Está en afirmativo. Bueno, cuando está entonces el cuantificador algunos y el verbo en afirmativo, voy a decir que es una existencial afirmativa. Bueno, pero ¿qué pasa con la existencial negativa? Fíjense que en la existencial negativa, aquí me va a cambiar. ¿Existencial por qué? Porque aquí ya me está diciendo que son algunas, ¿sí? Y negativo, ¿por qué? Porque mire, aquí ya me lo está negando, miren, le agrega la palabrita no, no se matricular, ¿sí? Esta palabrita no, me va a decir, la identifico ahí, ya sé que automáticamente va a ser negativa, va a ser negada. Y el cuantificador será un existencial. Esa es la forma de poder identificar cuándo es una o la otra. Bien, fácil. Ahora, ¿cómo se va a simbolizar este cuantificador? Entonces, lo mismo, obligatoria, la E. Entonces dice, hay al menos existe un X, existe un X. Este X, ¿a quién va a hacer referencia? La X va a hacer referencia, en este caso, a estudiantes. ¿Listo? A un estudiante, a un estudiante. La X va a hacer referencia a un estudiante que pertenece a un universal. ¿Universal de quiénes? Pues el universal de los estudiantes. Existe un universal que se llama estudiantes. ¿Sí? Ya existen estudiantes de álgebra, estudiantes de pensamiento lógico, estudiantes de anatomía, estudiantes de electrónica, estudiantes de administración, ¿sí? Ese es el universo. El universo se llama estudiantes. De este P de X, ¿qué es la P? Pues la P la va a representar el predicado de la oración. En este caso, esa P me va a representar la palabra periodo. ¿Sí? ¿De quién? De el X. ¿Quién es ese X? Un estudiante. ¿Vale? Mire, esta es la forma de interpretar esto. Ay, perdón. Iba a coger el borrador y lo que hizo fue rayar más. Bueno, entonces, ¿cómo me queda esto? De la siguiente forma. Existe un X, un estudiante X. Existe un estudiante X que pertenece a un universal donde ese estudiante X está matriculado en el periodo 1601. ¿Sí? Está matriculado en el periodo 1601. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay al menos un X donde se cumple un P de X. Y lo mismo sucederá con el existencial negativo. Existe un X que pertenece a un universal donde no está matriculado en el periodo 16. ¿Quién? Es estudiante X. No está matriculado un P de X. Este es existencial negativo. ¿Listo? Es decir,
hay al menos un X donde no se cumple un P de X. Hay al menos un X donde no se cumple un P de X. ¿Listo? Entonces, lo mismo, existe la forma de poder representar en el trabajo qué es lo que voy a escribir. Ya vimos las dos formas. Entonces yo puedo escribir, ¿existe algún estudiante X? ¿Existe algún estudiante X? Tal que ese X se matriculó en el periodo 1604. Lo puedo escribir así. Pero tengo que traducirlo al lenguaje formal y me va a quedar, existe un X que pertenece a un universal donde ese X se matriculó en el periodo 1604. Bueno, ya sé cómo voy a interpretar ese ejercicio que encontré en la guía de la actividad. Entonces, simplemente voy a poner, existe un X que pertenece a un universal donde ese X se matriculó en un periodo de 16. ¿Listo? Ese es para el existencial afirmativo. Y el existencial negativo, lo mismo, pero simplemente aquí me va a agregar, fíjense, la palabrita no, no se matriculó en el periodo de 1604. ¿Listo? Fíjense, existe un X que pertenece a un universal donde ese X no se matriculó en el periodo 1604. ¿Entendido hasta ahí? ¿Este otro tema? ¿Eh? Profesor, o sea que ahí la letra P cambia, depende de la proposición, le cambia uno la letra en vez de la P de Claro, periodo claro que especial. cambia. Claro que cambia Eso. la P, porque ya lo habíamos dicho. Esa P, Sí. esta P que está aquí, me va a representar, bueno, en el ejercicio, esperen en el anterior. Esa P me va a representar, esta P me va a representar la palabra periodo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si existe, digamos, Jorge es gordo, pues si vamos a hablar de gordo, pues pongámosle una G de X, ¿cierto? O si es un gato con cola, pues vamos a ponerle una G de X. Una palabra, una letra que me haga referencia al, al predicado de la oración, ¿sí? De la proposición, que me haga referencia a eso. Es como en el ejemplo anterior. En el ejemplo anterior de las frutas son dulces, la D me va a representar la palabra dulce. Entonces, esa la van a acomodar ustedes de acuerdo a lo que tengan propuesto en sus guías. ¿Listo? Y va a cambiar de acuerdo a eso. ¿Listo? ¿Sí me hice entender? Profe, disculpe, esas palabras, Sí, gracias. profe, Señor. las palabras algunos son únicas para esas clases de cuantificadores o existen otras palabras de pronto para reemplazarlas. Sí, existen otras palabras, pero generalmente aquí en los ejercicios vamos a trabajar con las palabras algunos y todos, para no confundirlos tampoco, sino simplemente esto lo vamos a tener como información, pero sí existen, ¿sí? Puede ser, aquí como lo dije aquí al comienzo, las palabras cuantificadores son estos. Todos, algunos, ninguno, no todos, solo uno, existe por lo menos uno, ¿sí? Algún o alguno. Estos son los cuantificadores que podemos utilizar. Entonces, nosotros estamos utilizando todo o algunos, ¿sí? O ninguno, que son los 3 cuantificadores que se están utilizando generalmente en los ejercicios del curso, para no utilizar no todos ni confundirlos tampoco que sea uno o el otro. ¿De acuerdo? Listo, profe, gracias. Con todo gusto, sí, señor. Bueno, bien. ¿Alguna otra pregunta, inquietud? ¿No? ¿Hasta ahora ha quedado claro el tema de los cuantificadores? Señor. Listo. Ahora vamos a hablar de las proposiciones categóricas. Listo. Proposiciones categóricas. ¿Qué son las proposiciones categóricas? Son esas afirmaciones acerca de categorías o clases. Categorías o clases. Donde es el enunciado acerca de miembros con una relación entre ellos. ¿Cómo así? Miremos el ejemplo, que es más fácil.
¿Qué es esto entonces? Aquí tenemos la proposición P y la proposición Q. ¿Sí? Entonces aquí me dicen, todas las aves son animales. Entonces me dice que son afirmaciones acerca de categorías o clases. ¿Cuáles son las clases? Pues las clases son aquí, en este caso, las aves. ¿Sí? Categoría clase. Ah, bueno. ¿Y por qué son las clases? ¿Y qué relación existen? Pues que son animales. Esa es una proposición categórica. Y lo mismo aquí, algunas aves. ¿Quiénes son las clases? O las categorías, las aves. ¿Y qué relación existe? Pues que no son animales. Otro ejemplo, tenemos la proposición T y U. Todos los estudiantes son aplicados y responsables. ¿Cuáles son las categorías o clases? La categoría pues serán los estudiantes, ¿cierto? ¿Y qué relación existe entre todos los estudiantes? Pues que todos son aplicados y responsables. Bueno, irresponsables algunos porque entregan el trabajo a última hora, ¿no? Ellos son los irresponsables. Pero como son responsables, sé que se van a presentar y a entregar sus trabajos a tiempo. Era un corte ahí. Entonces, otro, algunos estudiantes, algunos, ese será el cuantificador, algunos y el otro era el de todos. Algunos estudiantes son aplicados. Esa es la clase. Y la relación que son responsables. ¿Listo? Bueno. Esto es ¿para qué? Para que nosotros miremos qué estructura debe tener una proposición categórica. ¿Se acuerdan que en el español nos decían que una oración tenía sujeto, verbo y predicado? Esas eran las partes de una oración. Pues aquí en la lógica matemática, en las proposiciones categóricas, una proposición va a tener la siguiente estructura. Va a tener el cuantificador. Primero, el cuantificador. Después va a tener el término, término sujeto. No o sujeto, no, sino término sujeto. La cualidad o cópula. Y por último, el término predicado. Estos son los 4 elementos que debe tener una proposición. Cuantificador, término sujeto, cualidad o cópula, término predicado. ¿Esto para qué? ¿Con qué fin? Para poder identificar y poder definir qué clase de proposición tengo yo. Si es una universal negativa, si es una particular afirmativa, si es una particular negativa, ¿de qué clase? Entonces, para eso vamos a utilizar los siguientes ejemplos. Vamos a identificar qué clase de proposición es este ejemplo que tengo aquí. Dice, todos los árboles hacen parte del medio ambiente. Esa es la proposición. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el cuantificador? El cuantificador será todos. ¿Listo? El cuantificador será todos. Y la cualidad o cópula será la palabra hace. ¿Listo? Ah, bueno, ya identificamos el cuantificador y la cópula o cualidad. ¿Qué clase de proposición es? Ah, pues fácil. Ya sé que todos es universal y hacen esta en afirmativo. Por lo tanto, será una universal afirmativa. ¿Sí? Miren lo fácil. ¿Qué quiere decir? Que si ese esquema, si esa oración, si esa proposición cumple con este esquema, pues automáticamente será universal afirmativa. ¿Qué quiere decir? Todo ese es P. ¿Listo? Todo S es P. Entonces, todo S, esta será la S, es P. ¿Listo? Miren, esa es la forma de interpretar esa parte. Bueno, ahora yo quiero que ustedes me ayuden a construir estas otras proposiciones que tengo aquí. ¿Cómo me quedaría una universal negativa? ¿Cómo me quedaría? ¿Cómo la podría construir? A ver, los escucho. Para que no estén aburridos por allá y diciendo, ay, no, pero qué clase tan aburrida. Y además no es una clase, es una tutoría. ¿Cómo me quedaría la universal negativa? Los escucho. Con esta proposición. Y todos los árboles hacen parte del medio ambiente. ¿Cómo me quedaría?
A ver, los escucho. Profe, pues Señor. sería todos los árboles no hacen parte del medio ambiente. Universal negativa. Universal negativa. Todos los árboles no hacen parte. Siga. Ninguno de los árboles hacen parte del medio ambiente. Uy, puede ser más válida. Muy bien. Entonces, podemos construirla de la siguiente forma. Ningún árbol hace parte del medio ambiente. ¿Sí? Así me quedaría construida mi universal negativa. Ningún árbol hace parte del medio ambiente. ¿Sí? ¿Por qué? Miren aquí tienen el soplete. Ningún S es P. Ningún árbol hace parte del medio ambiente. Ahora, ¿cómo me quedaría entonces? Ya sé cómo hacerlo. ¿Cómo me quedaría la particular afirmativa? ¿Cómo quedaría? Algunos árboles hacen parte del medio ambiente. Algunos árboles hacen parte del medio ambiente. Correcto. Muy bien, esa es una particular afirmativa. ¿Y una particular negativa? ¿Cómo quedaría? Algunos árboles no hacen parte del medio ambiente. Perfecto, algunos árboles no hacen parte del medio ambiente. Miren tan fácil que es construirlo con teniendo el esquema de cada una de las proposiciones. ¿Sí? Fácil, ¿cierto? Esa es la forma que yo tengo para definir qué tipo de proposiciones tenemos. ¿Esto con qué fin? De poderla definir y desglosarlo en ese cuadrito que tienen en la guía, donde está la estructura de la proposición. En esta estructura, yo voy a definir también qué tipo de proposición es, si es una proposición tipo A, tipo E, tipo I o tipo O. ¿Sí? ¿Qué tipo de proposición es? Entonces, si es una proposición tipo A, ¿cómo sé que es una proposición tipo A? ¿De dónde caracho la voy a sacar? Fácil, mire. Una proposición tipo A la voy a identificar. ¿De qué forma? Cuando es universal afirmativa. Universal afirmativa, interesante. Pero ¿cómo sé que es una universal afirmativa? Pues fácil. Cuando su cuantificador es universal y su cualidad es afirmativa. ¿Sí? Cuando su cuantificador es universal y la cualidad es afirmativa, automáticamente digo que es una proposición tipo A. Con el esquema de que todo S es P. ¿Listo? Todo S es P. Ahora, ¿cómo sé que es una proposición tipo E? Una proposición tipo E me va a resultar cuando es universal negativa. Universal negativa. ¿Y cómo sé que es universal negativa? Fácil, mire, el cuantificador es universal negativo. El cuantificador es universal negativo. O también que el cuantificador sea universal, pero que su cualidad sea negativa. Ah, bueno, entonces tengo dos formas de poder definir una universal negativa. Cuando el cuantificador universal sea negativo, o también cuando su cuantificador sea universal, pero su cualidad sea negativa. ¿Cuál es el esquema? Ningún S es P o todo S no es P. ¿Sí? Teniendo eso, puedo definir que es una proposición tipo E. Ahora una proposición tipo I. ¿Cómo es una proposición tipo I? Cuando es particular afirmativa. Particular afirmativa. ¿Y cómo es una proposición tipo de particular afirmativa? Cuando el cuantificador es particular y su cualidad es afirmativa. Y su cualidad es afirmativa. ¿Sí? Con el esquema que algunos S son P o algún S es P. Cualquiera de los dos. Algunos S son P o algún S es P. Ah, bueno. Teniendo eso ya sé que es una proposición tipo E. Y una proposición tipo O es cuando es particular negativa. Ya sé cómo es particular. Ah, el cuantificador es particular cuando es alguno o algunos. Y la cualidad es negativa. Listo, fácil. Algunos S no son P. No son P. Esta es la cualidad, ¿no? Cualidad. Listo.
¿Esto con qué? ¿Por qué hago esto? Pues para tener, ay, perdón, ese rayonazo ahí está muy bien. Para poder tener mejor entendimiento de eso, pues tenemos un resumen en esta tabla. Esta tablita me va a ayudar para identificar cuándo es una proposición tipo A, tipo E, tipo I o tipo O. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que una proposición tipo A es cuando es universal afirmativo. Ténganlo en cuenta para el ejercicio que vamos a desarrollar ahorita. Universal afirmativo. Esquema, todo S es P. ¿Listo? Todo S es P. Un ejemplo, pues todos los hombres son mortales. Extensión de los términos, pues fácil. La S es universal y la P es particular. ¿Cuándo es tipo E? Universal negativo. Universal negativo. El universal negativo tiene el esquema. Ningún S es P. Un ejemplo, ningún hombre es mortal. S es universal y P es universal. ¿Cuándo es tipo I? Cuando es particular afirmativo. Algún S es P. Ejemplo, algún hombre es mortal. Algún S es P. ¿Bien? P es particular y P S es particular y P es particular. Y tipo E es cuando particular negativo. Fácil. Algún S no es P, es decir, algún hombre no es mortal. S particular y P universal. ¿Vale? Entonces, esta tablita es la que me va a decir cómo es que es cada una de ellas. Y con esto vamos a poder utilizar el siguiente esquema y definir qué clasificación en la proposición tenemos. Si es contraria, si es subcontraria, si es contradictoria o subalterna. Entonces, ¿cómo sé que son proposiciones contrarias? Cuando son contrarias es porque me es una relación de A con respecto a I. Entonces, digamos, una proposición P me salió tipo A. Y la proposición Q me salió tipo E. ¿Sí? Del análisis que hice. Entonces, ¿qué voy a decir? Que esas proposiciones son contrarias. ¿Por qué contrarias? Porque difieren en cualidad siendo universales. ¿Sí? Pero resulta que si una me resultó I, si P me resultó I, y Q me resultó O. Q me resultó O. ¿Qué pasa ahí? Pues lo mismo, mire. ¿Qué relación existe entre ellos? Pues existe que la relación entre P y Q serán subcontrarias. ¿Y por qué subcontrarias? Porque difieren en su cualidad. ¿Sí? Ahora, también existe el caso cuando es A con respecto a O. Entonces, cuando es A, cuando la proposición P, digamos, la proposición P me resultó A y la proposición Q me resultó O. Entonces, si Q es O y la otra es A, pues voy a decir que las dos tienen una relación contradictoria. ¿Sí? Lo mismo sucederá si es I con respecto a E. Entonces también serán contradictorias. ¿Sí? Mire, el esquemita, este esquema nos dice absolutamente qué clasificación va a tener cada una de las proposiciones. Ahora, resulta que también hay relación de A con respecto a I. A con respecto a I, pues serán subalternas. Y lo mismo E con respecto a O. También serán subalternas. Entonces, de acuerdo a todo el análisis que hemos hecho anteriormente, ya puedo definir qué es cada una de estas proposiciones. Toda la carreta y toda la teoría puede ser interesante, pero es aburrida. Y generalmente con la carreta no entendimos, pero si ponemos un ejercicio, vamos a comprender todo. Aquí viene el ejercicio. Entonces, este ejercicio, este ejemplo, nos va a aclarar qué es lo que tenemos que hacer en nuestra guía de trabajo. ¿Listo? Entonces, ojo aquí, voy a necesitar la participación de ustedes. Tengo las dos proposiciones, tengo la proposición P y la proposición Q. En este primer cuadrito voy a desglosar la proposición P y en el otro voy a desglosar la proposición Q. ¿Listo? Entonces voy a trabajar con P primero.
¿Cuál será el cuantificador de la proposición P? ¿Cuál es el? Todos. Pues, excelente. ¿Término o sujeto? Números. ¿Cuál? Números. ¿Cuál? Números. Números irracionales, ¿no? Completo, por favor. No se Mm. coman nada porque es perjudicial para la calificación. Números irracionales. Completo. ¿Listo? ¿Cualidad o cópula? Son Son, muy bien. Término predicado, decimales. decimales. Y listo, ya tengo clasificada la proposición P. ¿Qué tipo de proposición P es? ¿De qué me salió? ¿Tipo A, tipo E, tipo I o tipo O? Juan. ¿Cuál? A. ¿Tipo A? Muy bien, tipo A. ¿Por qué tipo A? Porque es una universal afirmativa, donde su cuantificador es universal. Mire, el cuantificador es universal y su cualidad es afirmativa. Muy bien, esa es la forma de interpretar y de identificar mi proposición. Ahora, vamos a desglosar la siguiente proposición, la proposición U. Vamos a trabajar con, perdón, borro aquí el tablero para trabajar con. Listo. Cuantificador. Todos. Algunos. Ah, algunos, muy bien. Algunos. Excelente. Algunos. Yo creí que estaban por ahí perdidos. Muy bien. Muy bien. Algunos. Término sujeto. Números Números irracionales. Muy bien. Cualidad cópula. Son. Término predicado. Decimales. Decimales. Muy bien. ¿Qué tipo de proposición es? Y. Proposición tipo I. Excelente. ¿Por qué es una proposición tipo I? Porque es una particular. afirmativa. Completo. Muy bien. Exacto. Particular afirmativa. No solo particular. Tienen que definir qué es. Particular afirmativa, universal negativa. No vayan a dejar solo universal, ni solo particular. No, completo. ¿Listo? Bien. Excelente. Ahora, ya con esto, ya habiendo identificado qué tipo de proposiciones son, voy a utilizar el esquema. Ya sé que la proposición P es tipo A. Entonces, ubico a P junto a la letra A del esquema. Y sé que la clasificación de Q es I. ¿Qué tipo de relación me resultó? Subalterna. Muy bien. Entonces escribo la justificación. De acuerdo al esquema propuesto, A con respecto a I son subalternas porque difieren en la cantidad. Y listo, solucionado el ejercicio. Bueno, preguntas, dudas, inquietudes. ¿Quedó claro cómo se desarrolla este ejercicio? ¿Todo claro? En el análisis, ¿por qué difieren la cantidad? ¿Por qué? Porque difieren en la cantidad. Esa es la justificación. Ah, ok. Esa es la justificación que usted le está dando. ¿Sí? Porque recordemos, algunos es todos y otro es algunos. Esa es la cantidad. Bueno. Ok. Bien. Entonces, ¿queda claro el desarrollo de este ejercicio? ¿Listo? Señor. Fácil, ¿cierto? Entonces, ya sabemos y podemos obtener esos 100 punticos de nuestro ejercicio de la unidad 2. Ahora, vamos a trabajar el último tema de la noche de hoy. El último tema es el razonamiento. Razonamiento, no racionamiento. Racionamiento es cuando nos cohiben algunas cosas en algunos tiempos. Aquí es razonamiento. ¿Qué es el razonamiento? Es la facultad que tiene el hombre, el ser humano, de entender la realidad. ¿Sí? Nosotros sabemos cómo podernos expresar y tenemos la capacidad intelectual de pensar qué vamos a hacer para podernos comunicar o para poder actuar. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer dependiendo de algunas situaciones? Ese es el razonamiento. Entonces, para el razonamiento existen muchas formas de razonamiento, pero aquí en el curso vamos a trabajar solo 2 clases de razonamiento. ¿Sí?
Existen muchas clases de razonamiento. Ustedes pueden ingresar a internet y verificar cuántas clases de razonamiento existen. Pero como hay tantas, pues solamente se eligieron 2. Vamos a trabajar el razonamiento deductivo, ¿sí? Razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo. Razonamiento deductivo e inductivo. ¿Qué es el razonamiento deductivo? El razonamiento deductivo es cuando parte de lo general, parte de lo más grande, de todo lo general, absolutamente todo lo general, y llega a algo en particular, específicamente a algo, a una particular, a algún sujeto, a algún elemento. Entonces, parte de algo grande y llega a algo pequeño. ¿Sí? Parte de lo más grande a lo más pequeño. Hagan cuenta que es un embudo, parte de lo más grande o un cono y llega a lo más pequeño. Miren, sale de aquí y llega por acá. ¿Listo? Ese es el razonamiento deductivo. Razonamiento deductivo. ¿Y el razonamiento inductivo qué es? Pues es lo contrario, ¿cierto? Entonces va a empezar desde lo particular y va a llegar a lo general. Es decir, va a arrancar de lo más pequeño y va a llegar hasta lo más grande. Es decir, arranca de soldado raso y llega hasta general o coronel del rango más alto, ¿sí? Arranca desde lo que es una patineta y puede llegar hasta lo que es un carro. Eso es lo general. ¿Listo? Entonces, siempre va a arrancar empieza desde lo particular a lo general. Hagan cuenta del mismo embudo, pero al contrario. Siempre vamos a empezar de la parte más angosta para poder llegar a la parte más ancha. Entonces, teniendo en cuenta estas definiciones, vamos a determinar qué tipo de razonamiento es en estos ejemplos. Y esto dice así. El primer ejemplo dice, se conoce que todos los deportistas deben prepararse física y mentalmente, por lo que en el caso de los ciclistas deben tener buen físico. Es así que Nairo Quintana es ciclista, por lo tanto podemos decir que Nairo Quintana tiene buen físico. ¿Qué tipo de razonamiento es? ¿Inductivo o deductivo? Deductivo. ¿Deductivo? ¿Todos de acuerdo? Deductivo. Deductivo, muy bien, deductivo. ¿Por qué? Porque están hablando de deportistas, pero específicamente de ciclistas. Y ya particularmente están hablando de uno específicamente. ¿Sí? Por eso se llama deductivo. Muy bien. El siguiente ejemplo me dice, en el mercado de automóviles existen buenas marcas, por lo que Juan compró un carro de una marca XX. Esta XX es para no herir susceptibilidades de marcas. Y le salió muy bueno. Cuando Juan le cuenta a su amiga Andrea, ella compró un carro de la misma marca XX y también le salió muy bueno. Por lo tanto, podemos decir que todos los carros de la marca XX son muy buenos. ¿Esto es deductivo o es inductivo? Inductivo. Inductivo. Inductivo, muy bien, ya podemos identificarlo fácilmente. Muy bien, ¿por qué? Porque habla de uno para después hablar de todos los carros en particular. Este otro ejemplo nos dice, Luis fue de visita donde su hermana en Medellín. Un día deciden ir a visitar a Camila, una amiga de su hermana. Durante el recorrido, Luis observó 2 perros de color negro. Al llegar a la casa de Camila, se da cuenta que también tiene un perro de color negro. Por lo cual, él concluye que en Medellín todos los perros son de color negro. ¿Es inductivo o es deductivo? Inductivo. ¿Inductivo? ¿Estás de acuerdo? Inductivo. Sí. Muy señor. bien, inductivo, perfecto. Y el último, Hernán sale todos los viernes a bailar con sus amigos. Hoy es viernes, por lo tanto, Hernán sale a bailar con sus amigos. ¿Deductivo o inductivo? Deductivo. ¿Deductivo? Señor. Deductivo, muy bien. Fíjense, es fácil poder identificar, ¿cierto? Y así tienen que hacer en sus ejercicios y aparte de eso, dar la justificación. Escriben una justificación de acuerdo al concepto que ustedes encuentren de estos ejercicios. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? Sí, tutor, pero pues es de antecitos.
Lo que pasa Bien. es que yo estaba mirando la guía, Ujú. por ejemplo, pues no voy a exponer el ejemplo de la guía, sino otro, con el que usted colocaba de, supongamos que no tiene el cuantificador, sino solamente está hombres son mortales, entonces pues uno diría Pues ahí es donde, todo, sí, todos los hombres son mortales y lo daría universal. Pero si yo tengo simplemente hombre es mortal, o sea, o sea, ese singular me como que me obliga a decir solamente que es algún. claro, porque no es que si están hablando de particular, de singular o singular o plural, pues tenemos que adaptarnos de acuerdo a al español, sí señora. Si estamos en particular, pues hablamos en particular. Si hablamos en plural, pues definimos en plural, ¿sí? Si carro es verde, pues será todos los carros o algunos carros son verdes, ¿cierto? Carro verde, algún carro es verde. Carros verdes, algunos carros son verdes. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la S, ya como lo habíamos escrito y alguien lo escribió en el chat, ¿quién fue quien me dijo por ahí que dependía, terminado en S? Ah, Fabiola fue quien me escribió y nos colaboró que si termina en S, entonces ahí definimos qué tipo de cuantificador es y cómo lo vamos a escribir, si es en plural o en singular. ¿Vale? Ok, sí, señor, gracias. Listo, con todo gusto. La asistencia. Miremos a ver si tenemos aquí la asistencia. Entonces, ¿alguna otra duda, inquietud, duda que tengan? ¿No? No, señor. Bueno, aquí les comparto nuevamente el registro. Sí, no lo copié. Entonces, sí, aquí lo copiamos. Listo. Aquí está el registro de asistencia de la noche de hoy para que por favor me diligencien esos datos. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Quedaron comprendidos los temas? ¿Quedaron entendidos para que puedan obtener esos 100 puntos en esta unidad número 2? ¿Sí? Buenas, ¿ya se fueron? ¿Quedaron solo dando, No, no? profe, Ah, yo creo bueno. que quedó muy claro. ¿Sí? Todo claro. Bueno, perfecto. Sí, Entonces, es practicar. sí, tenemos que practicar y entregar nuestros ejercicios para que el tutor, por favor, les realimente y les diga qué tienen bien y qué tienen mal. Entreguen a tiempo, por favor, para que puedan recibir la realimentación de sus aportes y puedan hacer las correcciones y entregar un buen producto. Bueno. No siendo más, la noche de hoy les agradezco inmensamente que hayan accedido a esta reunioncita y espero que haya quedado bien entendidito y que me haya hecho entender en cada uno de los temas. Les deseo muchos éxitos en su actividad. Cualquier cosa, por favor, se están comunicando con su tutor para que, por favor, puedan aclarar cualquier duda o inquietud que les llegue a surgir del desarrollo de sus ejercicios. Bueno, ¿listo? Ok, profe, muchas gracias. A ustedes, mil gracias por su asistencia y su participación. Muchos éxitos en su actividad y una feliz noche. Que estén muy bien. Gracias. Con gusto. Chao, pues.